Lo primero es agradeceros a todos los asistentes y en especial a la empresa Iscar, que es la que nos va a realizar esta charla. Para los colegiados, pues comentar que como ya empezamos hace unas semanas, estamos buscando por parte del colegio, a petición de bastantes colegiados, programas alternativos a AutoCAD, que es el programa que por defecto utilizan prácticamente todos los arquitectos. Como bien ha comentado anteriormente Julio Calle, el propietario de la empresa Iscar, pues efectivamente ellos trabajan con Debug, pero no solo en esta charla nos van a hablar de Debug, sino que nos van a ofrecer diferentes puntos de diferentes programas que nos pueden ayudar a la solución a diferentes formas de trabajar que pueden tener los arquitectos. De todas formas, tampoco quiero adelantar lo que van a contar ellos más adelante, que lo van a explicar seguro mejor que yo. Y sin nada, simplemente agradecer la presencia de Iscar y les doy paso para que... Muchas gracias. Ya, pues muchas gracias, Israel, y lo dicho, bienvenidos a todos. Lo primero que vamos a ver es un programa en 2D que sustituye AutoCAD con ventaja en muchas cosas, en otras tiene AutoCAD ventaja. Una de las ventajas enormes es el precio, que estamos hablando de costes para el colegio de €1 al mes por licencia. O sea, estamos hablando de un precio, pero eso no es lo importante es ver lo que hace. Entonces, el planteamiento es que vamos a ver cómo se dibuja en Debug. Se puede dibujar igual que en AutoCAD, pero vamos a ver cómo una especie de plan B que se va a convertir en plan A de cómo hacer un dibujo en 2D más rápido. Y a partir de una planta de distribución ya pasamos directamente a ahorrar el 50% del tiempo generando una maqueta 3D. Explicar en un vídeo y luego que se entienda un poquito lo que es, y ese será el primer bloque. El segundo bloque es SketchUp, que es desconocido porque todo el mundo se piensa que es para hacer una maquetita al final del proyecto y ya está, que no está mal, pero hay más. Y el tercer bloque es un programa fantástico de edificios que lo integra todo y que sustituye a otros programas como Revit, Archicad, etcétera, con muchísima ventaja y además con gente muy buena, muy profesional que está en Italia y que nosotros estamos encantados de colaborar con ellos. Así que vamos a empezar por el primer bloque, que es cómo dibujar en 2D la planta de un edificio. Quería deciros, por favor, a Martín, Laura, Elena, Antonio y a Agustín, que si queréis abrir vuestro micrófono y participar, estamos en mesa redonda, o sea que con toda confianza, si algo queréis, os causa alguna duda o lo que sea, preguntadlo abiertamente y ya está. Bueno, y con esto empiezo. Empiezo concretamente a las 16 minutos. Entonces lo que hago es que voy a dibujar un muro perimetral de 25, apoyándome en este punto, y le voy a dar aquí 9,76 de largo. A la izquierda le voy a dar 4,04. Estoy tecleando, estoy dibujando en directo. Aquí voy a llegar hasta este punto. Aquí me engancho de nuevo. Le cambio el sentido del muro y hago 7,19, que veis que lo estoy tecleando y aparece abajo a la izquierda de la pantalla. Vale, hacia abajo le vamos a dar 4,44. A la izquierda 12,78. Hacia abajo 1,06. A la izquierda 13,21. Arriba 5,50. Y aquí cierro el perímetro de un muro de 25 centímetros. Vale. Aquí yo puedo escribir aquí la medida que yo quiera, pero hay algunas que las tengo ya por defecto. Por ejemplo, el muro de 29, lo que me permite, por ejemplo, hacer un muro de aquí a aquí. También hacer un muro paralelo a 5 metros, por ejemplo, de este hacia abajo, y el espesor hacia abajo. Hacer otro a 1,40, por ejemplo, de este punto para arriba, a 0,6 para hacer aquí dos armaritos, este y este. Veis que las uniones se van haciendo.
automáticamente. Se trata de ahorrar tiempo, no es otra cosa, porque al final es dibujar y yo estoy dibujando sobre un croquis. Okay. A 1,80 le voy a dar aquí esto y aquí esto. Esta parte de aquí, que es para entrar un aseo que da servicio a todo el mundo, la voy a borrar. Y cuando tengo esta parte planteada, lo que hago es irme aquí a cambiar el color y entro a poner bloques. Que podéis poner bloques como lo hacéis habitualmente, pero también de esta forma, que es, bueno, quiero hacer desde el interior sin medio unas puertas, por ejemplo, esta aquí, que esté centrada, pero al interior, centrada al interior o al exterior. Vamos a darle aquí y la vamos a poner en este punto. Bueno, aquí vamos a hacer otra paralela, se me había olvidado, esta a 1,40. Esto va a ser un baño, entonces lo vamos a dividir en dos partes, la zona de lavabo y zona de inodoro, etcétera. Vale, entonces, daos cuenta, esto tiene menú virtual, que es que si yo hago doble clic en cualquier elemento, entro en ese elemento. Vale, y entonces puedo aquí elegir los parámetros, teclear la medida que yo quiera, etcétera. Y entonces en este punto coloco aquí una puertecita, coloco aquí otra y coloco aquí otra que abata a derechas y esta también va a batir a derechas. Simplemente con cambiar el cursor lo reconoces y no lo puedes forzar tú. Ya tengo una zona de distribución con sus puertas. Vamos a entrar en armarios. Por ejemplo, de hojas practicables voy a poner aquí un armario y de hojas correderas, forzando número de hojas par, vamos a colocar aquí. Ya tendríamos una zona de distribución, un dormitorio, etcétera. Cuando tengo hecho esto, voy a dibujar con líneas para plantear hacer otro planteo de la escalera. Entonces voy a dibujar aquí 1 metro, ¿vale? Y ahora a punto 28, o a la medida que tenía el peldaño, dibujo aquí una serie de peldaños. Estos peldaños de aquí los voy a copiar de aquí abajo a 1 metro y con doble clic entro en la función de rectas, dibujo esta división, es esquemático, ¿eh? Y aquí dibujo esta otra de aquí. Y por último 1 metro para lo que sea la meseta. O sea, la escalera subiría por aquí hay una meseta y daría la vuelta. Vale. Vuelvo a entrar en muro. Fijaos que está en rojo y que el muro es de 9. Si hago doble clic, es muro de 9, pero azul, porque he hecho doble clic aquí. Vale. Y entonces me voy a muro paralelo y le digo, oye, de aquí hacia la derecha, perdón, tecleo 1 metro de distancia que aparece abajo. A ver, me dice comando erróneo, quieto. Muro paralelo y ahora le digo a 1 metro. Vale. Y de aquí a la derecha hago un muro y este muro directamente lo llevo a unirlo con este de otro de fachada. A ver, le he hecho 1 metro y entonces aquí esta línea entonces la tengo que prolongar. De aquí a aquí. Vale. Bueno. Voy a comprobar que solo tenga 1 metro, si no lo corrijo y ya está. O sea, de aquí a aquí tiene 1 metro. Correcto. Vale. Habiendo hecho esto, entonces voy a hacer un muro paralelo también de este estilo, concretamente a 1,80 que voy a teclear y hago aquí un muro paralelo a este, ¿vale? Y ahora, haciendo doble clic, bueno, esto doble clic tal simplemente es que es para ahorrar tiempo, ¿eh? Entonces tecleo a 5,50 para hacer aquí un muro que sería este de aquí a 5,50 para hacer aquí un garaje luego. Aquí está, vale. Ya lo tengo ahí planteadito, vale. En este punto voy a hacer un muro dibujándolo de 2,20 para hacer una zona de paso del hall al salón y aquí una línea de este punto a este punto. Vale. Voy a hacer aquí un cenador de 4,13 a 4,14. 4,14 y de este punto a este punto sean 4,14. Y bueno, voy a empezar a poner alguna carpintería más. Voy a terminar las puertas, por ejemplo, puertas como esta, pero a una distancia fija de 70 para dejar luego los muebles de cocina en su medida.
La voy a colocar aquí a 70. Esto de aquí son 70. ¿Vale? Esta voy a hacer lo mismo para una zona de lavadora, plancha, etcétera. Y aquí una de salida a un tendedero. ¿Veis que se ahorra tiempo? No es otra cosa, porque lo importante es el diseño, y no tiene por qué ser ortogonal. Yo tengo ortogonal, pero puede ser como sea. ¿Vale? Entonces, cuando he hecho eso, voy a colocar ventanas. Para lo cual, elijo aquí ventanas de entrada interior, un ventanal de 2 hojas de 2 metros y coloco aquí uno y aquí otro. Que yo me mueva, le he dicho que lo centre y lo centra. Voy a colocar otro, pero esta distancia fija de 60 centímetros aquí. Vale. Y por último, en ventanales, voy a colocar otro que tenga 4 hojas y de 4 metros. Ni que deciros tiene que vosotros podéis crear vuestro propio bloque para que se coloque, perdón, y este lo quiero centrado. O sea que podéis, yo estoy haciendo esto, pero no es obligatorio, porque esto es un programa de caza al uso y puedes dibujar lo que quieras, como quieras, incluso crearte tus bloques con su propia, eh, eh, o sea, con su propia identidad para hacer el recorte de muros y todo lo demás. Bueno, voy a entrar ahora en ventanas con Alféizar, voy a aceptar y vamos a decir que, fijaros, esta ventana luego os lo recordaré. Es una ventana que va a ser una ventana baja encima de una encimera, que va a tener 3 metros de longitud, que va a ser centrada y que va a ir aquí en la cocina. Vale, aquí. Esta ventana luego la veremos. Vamos a poner más ventanas, en este caso de 2 hojas de 1 metro. Bueno, y intento hacerlo ameno, pero esto es un poquito rollo del dibujo en 2D, pero vamos, bastante, por otra parte, bastante ilustrativo. Vale, entonces vamos a colocar por último de 2 metros a distancia fija de 60 también, la vamos a colocar aquí. Y para esta zona que va a ser un cenador, voy a poner 2 vanos de 2 metros y centrados. Pero puedo abrir el vano también, puedo colocar el bloque y hacer el recorte, pero también puedo abrir primero el vano y luego colocar el bloque. Vale, ya tenemos aquí puertas y ventanas, algunas se me habrá olvidado, bueno, voy a dejar así tal cual, creo que están todas. Y cuando tengo hecho esto, a la hora que habíamos empezado, las son y 16. O sea que hemos tardado 10 minutos en hacer esta distribución sobre un croquis ya hecho. Puedes pensar y dibujar también sobre el programa, entonces es más lento. O puedes dibujar sobre un croquis y pensar sobre un croquis o como tú quieras. Al final lo que se trata es de reproducir una distribución sin más. Cuando tengo hecho esto, Debug permite cosas interesantes, por ejemplo, un acotado de esta forma, ¿vale? Donde además le puedo dar espesores de muro o no, ¿vale? Cualquier elemento de estos, por supuesto, es editable y lo puedo mover, colocar, etcétera. Son textos que van asociados a la cota, eso sí. Y entonces tengo aquí una opción que es decirle, hay muchas cosas de estas, pero bueno. Oye, todo lo que mida menos de 26 ya no lo acotes. Por supuesto, cota continua, como queráis, Entonces, acótame, perdón, esto acotado le he dicho 26 o metros o 26 centímetros. Está bien. Vale, entonces digo, pues acótame de aquí a aquí, por ejemplo, de aquí a aquí, por este punto. Aunque tenga huecos, él coge las divisiones correctamente, ¿vale? Y lo mismo pasaría con superficies, textos. Tiene para poner coordenadas para el notario, cogiendo los planos del catastro, enviándoselos de nuevo en GML, en fin, tienen posibilidades de esas bastantes. Y aquí en este caso lo que tiene una interesante que es que puedes acotar sin hacer polilíneas. Si haces polilíneas, por supuesto, también, De hecho, el juego me ha acotado todo porque no ser demasiado redundante, que sería aquí, o sea, aquí, ahora, perdón, aquí.
Claro, cuando el recinto no es cerrado, entonces sí que tengo que hacer una polilínea o marcar puntos. Por ejemplo, si yo pincho aquí, no lo entiende, busca y está abierto y no lo entiende bien, entonces yo lo que siempre puedo hacer es decirle, bueno, quiero hacer por puntos o hacer una polilínea alrededor y ya está, ¿vale? Entonces yo le diría aquí, pues mira, esto empiezas a acotar aquí, o sea, perdón, a superficiar aquí, incluso como tengo el paralelo expuesto, me coge la superficie, etcétera. Bueno, y esta es la primera idea. De pasada, todo esto lo he dibujado en la capa 0, en este caso en la 1, y sin embargo tengo todo perfectamente controlado. Le puedo decir que no quiero ni textos ni cotas sin haber hecho ni una sola capa, que por supuesto puedo trabajar también con capas, ¿vale? Y una cosa interesante también es que si yo quiero esto para dárselo a alguien eh, que tenga AutoCAD o otro programa, lo que le digo es, bueno, vamos a directamente en utilidades, en capas, a distribuir elementos en capas. Selecciono lo que quiero distribuir, la zona, y aquí están las capas todas hechas automáticas. Una capa de ventanas, de textos, de rectas, de puertas, etcétera. Vale. Bueno. Eh, bueno, ¿esto qué indica? Primero, que es un programa que, como decía, puede sustituir AutoCAD con ventaja a un precio irrisorio. Vale, lo del precio irrisorio casi está un poco negativo porque claro, podemos parecer de peor familia. Si le preguntáis a alguien que lo usa, os dirá que está bien. Luego, si yo tengo una distribución, lo habitual, bueno, aquí me falta el garaje y tal, no voy a seguir. Si yo tengo una distribución, lo habitual es ahora empezar a hacer planos para el básico y a generar los planos con el espacio papel y todo lo demás, que nosotros aquí tenemos igual, ¿eh? Pero tomando tiempos, nos hemos ido a otro proceso que es decir, vale, hacemos los planos y al final hacemos una maqueta para que el promotor, el cliente, lo vea y le parezca bien. Y bueno, pero aquí el proceso se varía y es muy importante esto. Yo hago la distribución, y a partir de la distribución lo paso a un programa de modelado en 3D, como es SketchUp, y que vais a ver que luego que tiene una potencia bárbara. Vale, entonces vamos a verlo aquí, que lo tengo en vídeo para explicarlo de pasada. Bueno, esto es lo que habéis visto aquí. Simplemente es que hemos hecho la plantita, la hemos acortado, superficial. Y ahora, directamente aquí importamos el DWG a SketchUp y con este procedimiento, que es el más básico, porque se trata de evolucionar del 2D al 3D. Entonces, esta es una evolución básica, ¿vale? Que es que yo tengo mi planta, puedo levantar todos los muros a la vez y todo lo demás, pero yo lo estoy haciendo aquí a mano para que se entienda que se puede hacer a mano y luego se puede mejorar muchísimo, ¿sabes? Pero solo con este procedimiento vamos a ahorrar el 50% del tiempo, o sea, la mitad del tiempo en lo que es generar toda la documentación. Vale. Bueno, tiene sistemas automáticos que cambian los bloques 2D por 3D todos automáticos. Simplemente con seleccionar el bloque, elegir un bloque alternativo, lo tenemos. Y el resto es exactamente igual. Genera cambios automáticos en ventanales que tú puedes tener diseñados o coger de cualquier biblioteca, porque SketchUp es la biblioteca más grande del mundo en 3D, pero coge todos los objetos de Revit, de BIMobject 3D, de donde los tengas. ¿Vale? Entonces, cuando yo tengo levantada la planta baja, el forjado con la zona de la piscina, la cubierta de la planta baja, la planta alta que es más rápida de hacer porque es más pequeñita que la planta baja. Ya habéis visto que la planta baja se ha hecho en nada. Y los forjados son nada, es instantáneo. O sea, se tarda muy poco. Vale. Cuando yo tengo hecho todo esto, me he dejado aquí la escalera para que veáis que podemos editar esto con facilidad y si se nos olvida algo, colocarlo en cualquier momento. Vale, pues con lo cual ahí se ocultan las zonas que yo quiero y coloco mi escalera en el sitio y ya la tengo. Vale.
Bueno, pues cuando tenemos toda la maqueta hecha, que la hemos realizado a partir de las plantas de distribución, entonces para generar el básico creamos distintas escenas, que no es ni más ni menos que una posición de cámara con una sección, con un alzado, con perspectiva, sin perspectiva, etcétera. O sea que es como tomar una foto de un momento determinado. Fijaros aquí en las secciones, ¿vale? Bueno, entonces, cuando tenemos esto ya en SketchUp, SketchUp tiene una cosa que se llama layout, que lo que hace es abrir un papel, es como el espacio papel, pero más potente, yo creo, y más divertido. Entonces tú estás aquí con un estilo de croquis, lo que quieras, y lo que eliges es cópiame estas ventanas y la maqueta es única. Solo hay una maqueta, ¿vale? Pero con distintas escenas. Entonces tú coges aquí las escenas, le cambias la escala que quieras y estamos componiendo un básico, ¿vale? Entonces voy a saltar un poquito ya porque aquí le hemos puesto la carátula y todo lo demás. Vamos a ver, por aquí estaría. Vale, mirad, aquí le he puesto carátula, nombres, puedo editar cualquier ventana porque es la maqueta, solo hay una maqueta, ¿eh? En este caso, en el layout de SketchUp yo puedo colocar fotos, planos de catastro, lo que yo quiera, la información que yo quiera. Puedo escribir textos, PDFs, hojas de Excel, etcétera. Bueno, entonces, daos cuenta que esto es una playita, está en Calabardina, está en Águilas. Aquí está otra escala para que se vea un poquito más el entorno con la parcela, ¿vale? Y bueno, puedo empezar a componer un plano con muy poquito esfuerzo y tardando poco, donde tengo todo, baja, cotas, y esto es muy interesante. Aquí está la planta de cubiertas, y daos cuenta, la parte de arriba y la de abajo es la misma. Es la misma maqueta. De hecho, si edito la de arriba, con doble clic la edito, la giro y la hago más pequeña, veis que es exactamente la ventana de arriba y la de abajo la misma. Vale. La de arriba está a escala 1,50 en planta, sin perspectiva, la de abajo explica claramente cómo son las cubiertas. Y en este punto pasa igual con las secciones. Yo arriba tengo la sección que está generada automáticamente y abajo, si no entiende alguien la sección, porque daos cuenta que aquí este mono que se ha puesto siempre, bueno, yo lo puedo poner, pero si alguien no entiende la sección, le coloco la sección para que la entienda sin problemas. Es decir, estamos dando una información mucho más completa con muchísimo menos esfuerzo y con una imagen de presentación mucho mejor que solo planos. Bueno, aquí estaría el resto. Y perspectivas. Y aquí hago un hincapié. Bueno, de esa maqueta, tal cual estaba, que la habéis visto anteriormente, yo he hecho este render, he sacado estos dos renders en una hora de trabajo. En una hora de trabajo he puesto el mar en su sitio, el chalet está geolocalizado, he puesto toda la jardinería, toda la urbanización, la carretera que está a las espaldas. O sea, yo lo he hecho todo y he sacado estas dos fotos. Es lo que se ha tardado con el programa Twinmotion. Y es una opción de render muy interesante. Pero claro, si tengo la maqueta y tengo el programa de render, lo que vais a ver ahora es cómo en aproximadamente otra hora más de trabajo tengo un vídeo. Quizás estéis viendo el vídeo a saltos, yo lo veo correcto. Y claro, esto lo difícil es decir, esto está hecho una hora. Pues sí, sobre todo porque tomamos tiempo con el cronómetro, claro. ¿Veis? ¿Veis incluso aquí, para un momentito, que puedes reproducir patologías si quieres? Esto luego para presentarlo no es bueno, pero aparece el humo de la chimenea que se está moviendo, veréis luego el fuego, etcétera. Vamos, un render. Y esta es la cocina.
Y aquí está la ventana que yo decía, mirar, aquí vamos a poner una ventana baja, tal. Por mucho que expliques, incluso en la maqueta de Sketch la hemos visto luego, pasa medio desapercibida, por mucho que expliques cómo es esa ventana y lo que va a pasar, eh, el cliente no, a lo mejor no lo entiende. Y esto sí lo entiende. Vale. Bueno, es decir, partimos del 2D. Levantamos la maqueta en 3D, generamos todos los planos de un proyecto básico y automáticamente tenemos en muy poco tiempo un proyecto fantástico. Vale. Más cosas de SketchUp interesantes. Detalles constructivos. Que si tú dibujas el detalle constructivo, que se tarda menos en hacerlo en 3D que en dibujar un detalle constructivo, y que por cierto tenemos miles de ellos, porque valen todos los detalles de todos los programas. Entonces, en cuanto tengo el detalle en 3D, también tengo todos sus planos, ¿vale? Y los puedo asociar directamente a la parte del proyecto que me interese. Entonces sería para el de ejecución, ¿vale? Que detalles de todo tipo, no voy a insistir mucho. Bueno, con SketchUp, ya ves que SketchUp empieza a tomar una proyección mayor, ya parece que hay más cosas. No solamente está eso, sino que también está el tema de nube de puntos. SketchUp lee nube de puntos directamente y puede dibujar directamente sobre ellas. Eso es interesante en el caso que uséis algo para rehabilitar en nube de puntos, simplemente para documentar, ¿vale? Y que luego Rafael Teresa os va a mostrar alguna cosilla que ha hecho él con ello. Por supuesto, todo el tema de planimetrías en 3D captadas con dron o también por fotogrametría, ¿eh? O sea, máquinas de fotos que es un mixto entre escáner láser y fotografía. Vale. Bueno, y con esto acabo. Lo que habéis visto del render de Twinmotion es muy interesante, no solamente porque hayamos visto el chalet, bueno, está bien, sino porque admite proyectos de todo tamaño. Y admite proyectos de Revit, de Archicad, de Rhino, de todos los programas. Por supuesto, directamente de SketchUp. ¿Vale? Si yo modifico la maqueta, me va a modificar todos los planos si yo le digo que los actualice. Con lo cual, cualquier modificación de la maqueta supone que puedo actualizar todos los planos que yo quiera. Pero es que también actualizas, si quieres, el render, sin tener que volver a importarlo ni dibujarlo. Y luego esta parte que es muy interesante es que yo puedo determinar una línea de tiempo, meses, días, horas, etcétera. Y entonces, cuando yo tengo una línea de tiempo, moviendo esta regleta de aquí, puedo ver en qué fase debería estar el proyecto y compararlo con la fase en la que esté. Y ya está. Esto es la primera parte de la evolución, cómo pasar del 2D al 3D y al render sin morir en el intento de una forma clarita y con asistencia. Vale. Bueno, esto es, no sé si queréis preguntar algo, estaré encantado de contestaros lo que yo sepa. Jorge, no sé si estás por ahí. Sí, estoy por aquí, Julio. Vale, bueno, pues oye, si no hay ninguna pregunta, está claro. Vamos a dar paso, porque hemos visto el proyecto básico. Bueno, y para el básico ya se ve que es una gozada. Pero vamos a ver qué posibilidades más tiene SketchUp, que esto es la punta del iceberg, ¿eh? Y que nos lo va a explicar Rafa para completar, que dé una idea de cómo se pueden completar proyectos de ejecución, pasarlo a IFC, conexión con BIM, etcétera. ¿Vale? Así que si... Vale, pues sí, Adelante, Rafa. te hago presentador, Sí. Rafa. Importante para los que habéis venido nuevos, todos tenéis la posibilidad de abriros el micrófono, así que podéis preguntarnos sin ningún problema y en el caso de que no tengáis micrófono tenéis un panel de preguntas desde el cual pues, podéis lanzarnos una pregunta y nosotros la ponemos en directo, ¿vale? Nada, cuando quiera, Rafa. Vale, pues buenos días a todos. Estáis viendo mi pantalla, ¿no? Sí, se te ve perfectamente.
Vale, bueno, pues yo voy a continuar, digamos, con la evolución de lo que ha dibujado Julio. Este sería, digamos, el archivo DWG que yo directamente podría importar en SketchUp. Es decir, yo puedo trabajar en debug, hacerme mi distribución, presentar mis bocetos, mis borradores, mis anteproyectos. Y luego, una vez tenga el visto bueno, pues a lo mejor, como ha dicho Julio, para dibujar los alzados, todas las perspectivas, todas las vistas, pues podemos trabajar, pues como tenemos probablemente idea de que se ha trabajado prácticamente siempre con SketchUp. Pero SketchUp tiene funcionalidades que nos permiten, digamos, evolucionar un poquito y dar un salto a la forma que nosotros estamos acostumbrados a ver trabajar en SketchUp, pues digamos que empezar a modelar en entorno BIM objetos de forma que poco a poco vayamos haciéndonos nuestra biblioteca y vayamos dibujando cosas que ya en debug tenían su sentido porque estaban etiquetados como puertas, como muros, pero vamos a ver cómo en 3D también podemos hacer eso. Este es el DWG. Yo lo que he hecho es, he cogido de este DWG y digamos que lo que he hecho es pues definir, me he punteado lo que serían las líneas, por ejemplo, de los muros de fachada, otros muros que he visto que son de 20 centímetros, los que son los tabiques. Bueno, una de los potenciales que tiene SketchUp es que hay infinidad de plugins. SketchUp es un programa que sirve tanto como para interiorismo, para arquitectura, para diseño de mobiliario, de piezas. Entonces, por medio de plugin hay, digamos, funcionalidades extra que nos ayudan a enfocar nuestro trabajo de una forma, digamos, más profesional. Uno de ellos es un plugin que se llama Profile Builder. Este me permite, digamos, que hacerme una biblioteca como la que estáis viendo aquí, por ejemplo, de muros, de los muros que nosotros utilicemos de forma más habitual. Entonces, yo tengo, por ejemplo, configurado un muro de fachada de 25 centímetros. Le digo a qué etiqueta quiero que me lo lleve para luego poderlos separar. Le digo de qué material. El material, digamos que lo que asocia es un color que luego, por ejemplo, en Twinmotion puedo reemplazar el color. Ahora veremos que estos muros se dibujan en color naranja, pues puedo reemplazar el color naranja por la textura que yo quiera. Entonces, tengo materiales muy diferenciados y lo único que tengo que hacer es un reemplazo. Le puedo decir que me lo dibuje por piezas, que esto es muy útil para luego poder cuantificar, poder hacer mediciones, porque van a ir todos los muros, digamos, por separado. Y es tan sencillo como decirle que queremos, pues, seguir una línea. Y si os dais cuenta, estamos dibujando ya los muros de fachada sin ninguna complicación. Y estamos dibujando ya los muros directamente sobre las líneas. Yo puedo dibujar todos los muros o puedo seleccionar una alineación entera. Yo puedo decirle que en esta alineación que me levante el muro. Esta de aquí le puedo decir que me levante el muro. Es decir, hay muchas formas de dibujar pues todos los muros. Si os vais dando cuenta, aquí tengo ya que me ha dibujado todos los muros de fachada y si yo desactivo la etiqueta de fachada, pues me desaparecen. Si yo activo lo que son la línea que yo me he hecho auxiliar, por ejemplo, de los tabiques, pues yo podría cargarme una sección con un tabique y decirle, bueno, pues mira, vamos a meternos aquí y quiero que me dibujes pues todos los tabiques. Y veréis, pues, porque que hay aquí pues ciertas incoherencias
que nosotros podemos solucionar de una forma muy fácil. Nosotros le podemos decir que este se ha pasado porque las líneas estaban dibujadas a eje. Bueno, pues yo puedo ir corrigiendo, buscando las alineaciones. Yo puedo decirle que me parta este tabique aquí y decirle que este de aquí me lo lleve aquí. Quiere decir que nosotros estamos jugando con piezas. Todos son piezas. Puedo editarlas y lo bueno que tiene es que, si os dais cuenta, aquí tengo las etiquetas. Puedo desactivar la fachada y me quedan las particiones. Puedo desactivar las particiones. Pero no solo eso. Yo tengo todas estas piezas que en el nivel de esquema todo tiene su nombre. Entonces, en cuanto yo seleccione un elemento o cuando yo quiera ver todos los muros que son de fachada, se me sombrean, se me seleccionan en el modelo. Entonces, tengo una estructura totalmente organizada que yo puedo desglosar por plantas y me la puedo llevar a cualquiera de los niveles. Esto sería para dibujar, pues, lo que son todo lo que hemos visto que nos ha mostrado Julio. Nosotros podemos poner puertas, podemos poner ventanas. Esto es tan sencillo como decirle, hay otro plugin que me pone puertas y me pone ventanas. Entonces yo puedo tener mi biblioteca de puertas y ventanas. Yo puedo tener ya mi biblioteca de una puerta ciega y poner aquí, decirle que quiero que me dibuje una puerta ciega. Voy a poner esto un poquito más para acá. Le digo dónde quiero la puerta ciega y, como veis, me ha abierto el hueco en el tabique. Si yo le digo que quiero que me la abra, pues me abre la puerta. Que no me gusta la mano que me ha puesto y quiero cambiarla de mano, pues puedo cambiarla de mano. Que quiero que abra hacia el otro lado, pues le digo que abra hacia el otro lado. Esta puerta es totalmente configurable. Una vez tengo mi puerta hecha a medida, porque en el plugin este tengo un montón de soluciones, pues me la puedo guardar en mi biblioteca. Si lo que queremos es poner una ventana, imaginaros que queremos poner, por ejemplo, en esta parte de aquí, queremos poner un cerramiento. Bueno, pues le decimos que queremos un cerramiento aquí. Este ya le tenía guardado a medida, pero es totalmente configurable. Si yo le doy a la escala y le digo que esto quiero que sea un poquito más bajo, pues es un poquito más bajo. Si me voy a las opciones de configuración, en las opciones de configuración, aquí estamos viendo que tiene dos partes en la derecha y dos partes en la izquierda. Bueno, pues si le digo que quiero solo 3 piezas, lo puedo configurar y la ventana se adapta. Si le digo aquí, por ejemplo, quiero 3 piezas, pues tengo 3 piezas y 2 piezas, es decir, el acceso lo tengo por un lado y me puedo configurar, pues hay un montón de opciones para ponerle una albardilla, para quitar la albardilla, para ponerle las manetas, para quitar las manetas. De esa forma nosotros podemos hacernos una composición, pues como la que estamos viendo aquí. Simplemente aquí me he dedicado, voy a hacerle una sección. Voy a decirle que quiero que me corte aquí y que me oculte la sección. Si os dais cuenta, pues de una forma muy fácil, porque habéis visto lo poco que he tardado. Bueno, en la sección le puedo decir que en el estilo me rellene la sección y que queremos ver que nos rellene la sección. Y ahora lo tengo todo relleno. Como veis, tengo mis puertas, tengo mis armarios dibujados. De la misma forma que ha dibujado Julio, pues digamos que esta sería la evolución. Si nos vamos al nivel de esquema, vemos que todo tiene su nombre. Yo podría hacer aquí un filtro de las puertas y se me sombrean aquí en rojo todos los que son puertas. Esta de aquí, que es un armario, pues aquí seguro que pone también puerta por algún lado. Quiere decir
que yo puedo componerme mi maqueta y llevarla a layout como antes ha dicho Julio y prepararme todos mis planos, puedo acotarlos, puedo presentar mi proyecto. Esto ya sería un proyecto de ejecución. Yo puedo también convertir mi modelo a IFC. ¿Para qué puedo querer convertir mi modelo a IFC? Bueno, pues puede que nosotros lo que queramos es colaborar con otros equipos. Nosotros hacemos la distribución, hacemos la parte, digamos, arquitectónica y tenemos un ingeniero que nos calcula las instalaciones. Aquí tengo, por ejemplo, un modelo que yo he hecho donde, si os dais cuenta, pues tengo prácticamente dibujado, voy a quitar la estructura, tengo dibujadas todas las instalaciones, tengo dibujados los techos, todo está, dividido por capas. Si os dais cuenta, todo está dibujado el mobiliario. Entonces puede ser que yo necesite hacer solo la arquitectura o haga un esbozo de por dónde quiero que vayan las instalaciones y le convierta el archivo a IFC para que un calculista o un ingeniero me diseñe o me calcule lo que son todas las instalaciones. Como veis, aquí Sí. están modeladas las instalaciones. Disculpa, Rafa, solo es que creo que esto es muy importante. El que la filosofía de ISCAR sea que al usuario le vaya bien, pasa obligatoriamente porque el usuario se pueda comunicar con cualquier otro profesional que tenga cualquier otro programa. Y eso hacemos mucho esfuerzo. Es decir, que todo lo que se dibuje con estos programas va a ser entendido y viceversa por el resto de programas, por el resto de estudios, usen lo que usen. Y en este caso de instalaciones, pues con calculistas de instalaciones, de estructuras, etcétera. O sea que esa comunicación, esa colaboración, para nosotros tiene mucho peso y mucha importancia. Nada más eso. Entonces, todos estos proyectos ahora veremos que los podemos compartir, como estaba diciendo, en IFC o con la suscripción de SketchUp Pro viene incluido Trimble Connect. Trimble Connect es un entorno, se llama CDE, es un entorno común de datos donde nosotros podemos colgar nuestro modelo de SketchUp y, digamos, federarlo, juntarlo con resto de proyectos de distintos intervinientes para ver si lo que han diseñado el resto de nuestros compañeros es factible o hay que hacer alguna corrección y realizar un seguimiento del proyecto. Quiere decir, yo no tengo por qué casarme con ningún software porque el resto de mi equipo trabaje de una forma distinta. Podemos colaborar y compartir de una manera muy sencilla. Podemos modelarlo todo o podemos, digamos, hacer nuestra parte de arquitectura y que otros hagan el resto. SketchUp es un programa tan versátil, voy a generar un archivo nuevo, que podemos hacer incluso instalaciones. Nosotros podemos dibujar lo que serían unos trazados sin tener a lo mejor mucho conocimiento de cuáles van a ser los diámetros, digamos, de cálculo, por ejemplo, de un saneamiento, pero yo puedo generar un trazado y a lo mejor en mi proyecto me interesa que esté pues una distribución de saneamiento. Bueno, pues hay distintos plugins que también nos permiten cargar lo que se llaman unas colecciones. Nos cargamos unas colecciones de... A ver si las encuentro. Nos cargamos unas colecciones de, por ejemplo, un sistema de PVC y es tan sencillo como decirle que quiero que esto se convierta en un tubo de PVC. Si os dais cuenta, tengo aquí las uniones, me ha puesto los codos, pero yo podría incluso editar ese trazado, decirle que quiero editarlo y puedo dibujar a lo mejor una línea aquí de medio metro y de medio metro para dibujar un ángulo de 45 grados y decirle que este es el nuevo trazado.
o coger y decir, bueno, esta línea no me gusta aquí y tiene que estar un poquito más separada. O puede que yo quiera que esto sea otro tipo de tubería y decirle que me cargue otro sistema y decirle que queremos, por ejemplo, que me cargue un sistema de, por ejemplo, de tubería multicapa y voy a dibujarla en un diámetro grande para que se vea. Y tenemos aquí nuestra tubería de multicapa. Pero podemos incluso, volvemos a editar el trazado y si lo que queremos es que haya una llave más o menos aquí, pues me dibuja una llave. Como veis, todo esto es configurable. Podemos hacer un montón de cosas en SketchUp. Si vemos la maqueta que antes nos ha mostrado Julio cómo lo había hecho de esta forma, podemos incluso aplicar inteligencia artificial y podemos, por medio de ciertos plugins, como este que vamos a ver, que se llama Veras, tenemos aquí la maqueta y podemos, he descargado la demo de este plugin y podemos decirle que queremos que nos haga un render. Entonces, yo tengo una serie de check, pero puedo decirle que me haga un render. Entonces, por medio de la inteligencia artificial, él me va a proponer un render. Pues como veis, puede no gustarme, pero puede ser una idea de cómo va a ser este proyecto. Habéis visto que él ya ha interpretado pues, ciertas texturas, ciertos materiales. Tenemos aquí un prompt. Podemos decirle, por ejemplo, que queremos que sea... bueno, podemos ponerle wood, por ejemplo, fachada de madera y vamos a decirle que nos proponga otro render. Entonces, como veis, pues nos está dando ideas y podemos decirle que se comporte de distintas maneras en función de cuál sea nuestra idea. De momento nos ha hecho dos propuestas. Esta propuesta a lo mejor de madera, pero aquí podemos ponerle en el prompt podemos decirle todo lo que queremos que la inteligencia artificial entienda por nosotros para darnos una vista. Como veis, pues no es un render que se adapte exactamente, todo se andará, no se adapta exactamente a cómo es nuestro diseño, porque si nos damos cuenta, pues hombre, difiere un poquito, pero si os dais cuenta, ideas ya tenemos de cómo cómo podemos nosotros asignar materiales o qué ideas podemos tener y nos da una idea, pues a lo mejor que está cubierta, pues, debería de plantearla de otra forma porque parece que no tiene mucha altura aquí. Bueno, por medio de los plugins, SketchUp nos permite digamos que llevar casi al infinito todo nuestro potencial creativo, todo nuestro potencial de diseño y podemos no solo generar nuestro proyecto, sino que llevarlo un poquito más allá. Si salimos un poquito de SketchUp, pues nos venimos aquí. Este es un ejemplo de, esto es Trimble Connect. Este ejemplo, para que veáis, esto es algo que me ha dibujado directamente la aplicación de SketchUp Pro para el iPad. Si tenéis un iPad Pro, tiene un escáner LiDAR y digamos que podemos escanear una habitación
y me ha dibujado todos los recintos con una precisión de un par de centímetros. No sé si tengo aquí bueno, me ha dibujado, me ha generado los muebles, la cama, detecta toda la geometría. En este caso lo he hecho sin texturas. Si nos venimos aquí, aquí, bueno, hay unas notas que tenía que tomé con el medidor láser, pero la precisión es que se equivoca. Creo que la medida real era 2,79, este era 3,32. La ventana me la ha tomado a pesar de que yo tenía una cortina aquí puesta y me ha detectado dónde estaba la ventana solo con escanear el iPad. Yo no he dibujado nada. Aquí lo único que le he puesto a mayores yo son las cotas. El armario que hay ya me ha dibujado como que había ahí algo, pero no, en este caso no lo ha hecho exactamente, pero si os dais cuenta el hueco de la puerta me lo ha puesto a una altura bastante sensata. Digamos que SketchUp está evolucionando y nos permite un ahorro de tiempo muy grande. Si nos vamos a otro, por ejemplo, si nos vamos a este proyecto que yo os he enseñado antes, que era una academia que estaba dibujada en SketchUp, si os dais cuenta, yo tengo aquí todos los modelos de albañilería, electricidad. Si yo cojo y le digo que me cargue todos los modelos y que lo quiero ver en un visor donde ya puedo meter a un cliente, yo puedo meter al cliente dentro de mi entorno común de datos, que vea lo que yo quiero enseñarle y sin necesidad de tener el modelador, él puede interactuar con la geometría a lo que yo le deje ver. Si yo quito, por ejemplo, de aquí la estructura, vemos que todo esto son modelos IFC distintos, es decir, yo he podido hacer la parte de albañilería y el electricista me ha mandado su capa. Digamos que el electricista a lo mejor me ha mandado esto. El fontanero o el ingeniero me ha mandado su parte de fontanería. El de climatización me ha mandado su parte. Un interiorista o un decorador me ha mandado cómo podría amueblarlo. Y un calculista me ha dado su parte de estructura. Todo esto lo tengo aquí y cada cosa tiene su información y tiene toda su entidad. Lo tengo todo en tablas. Puedo ver, ahora tengo solo los objetos seleccionados, pero si os dais cuenta, aquí tengo todas las luminarias, puedo hacer recuentos, puedo ver áreas, puedo ver volúmenes y esto todo incluido dentro de SketchUp Pro. Con SketchUp también tenemos una aplicación que se llama Predesign. Predesign es una especie de ayuda que nosotros solo con meterle la ubicación del edificio, aquí he puesto una ubicación, esto está en Madrid, pero solo con decirle dónde quiero ubicar el proyecto, él ya me está diciendo, pues mira, las condiciones de la zona tienes, si os dais cuenta aquí, luz solar nociva, pues bueno, en la época de junio, en el verano, vas a tener una situación predominante frente a la cual vas a tener que proteger tu edificio. Quiere decir que todo lo que orientes a esta zona, pues tienes que tener cuidado de que vas a tener mucha luz en verano y tienes que plantear una propuesta que cubra esa necesidad. Simplemente, pues son pistas. Nos dice, en caso de que tengamos que hacer a lo mejor un proyecto en una zona que no conozcamos, pues cómo es la climatología, cuál es el impacto del viento, de las temperaturas, de la luz, las necesidades que voy a tener, qué respuesta arquitectónica debo esperar. Pues, por ejemplo, en Madrid
el 43% de las horas del año hace demasiado frío para estar fuera y un 13% hace demasiado calor para estar fuera. Quiere decir que yo tengo un 50% de las horas donde no puedo plantear una situación exterior porque estaría perdiendo un espacio que a lo mejor necesito. Imaginaros que estamos en un clima tropical, entonces a lo mejor esto no es influyente y puedo enfocar mi diseño en plantear estancias abiertas que estén fuera, porque puedo, digamos, compartir esos espacios y hacerlos mixtos. Aquí me da una serie de opciones de cómo tengo que comportar digamos, mi edificio, qué es lo que tengo que hacer, resguardar de frío. Son simplemente ideas que probablemente sean evidentes y todos conozcamos, pero que no viene mal pues ver qué propuestas de acristalamiento me está proponiendo, cómo se comportan en las distintas fachadas, cómo tengo que plantear las zonas de sombra, la iluminación, los espacios exteriores. Esto también está incluido dentro de la suscripción de SketchUp Pro. Si queremos llevar un poquito más, y ya termino, que más o menos estoy en el plazo, tenemos una aplicación que se llama Sephira. Solo con incluir un modelo de SketchUp, yo puedo calcular cuál es el impacto, la energía total separada por iluminación, equipamiento, el impacto de la maquinaria que voy a necesitar para calefacción, para enfriamiento, para ventilación. Puedo decir que puedo hacer hipótesis de cómo se comportaría el edificio si le doy cierta rotación y al final tengo un mix de las energías, puedo verlo mes a mes, puedo ver a lo mejor el impacto de la iluminación en cierta zona es mayor en unas estaciones o en unos meses que en otro, puedo ver planta a planta lo que son bueno, aquí no tengo hecha ninguna distribución, pero bueno, puedo ver planta a planta el impacto de la luz de distintas zonas. Es decir, tengo un análisis de las sombras, de los espacios, de las temperaturas operativas, de las ventilaciones y puedo ver a modo de resumen con distintas hipótesis. Estamos hablando todo de cara a prediseño, es decir, yo tengo una propuesta de distribución, pues puedo ver con ciertas combinaciones sin necesidad de hacer un proyecto de ejecución, pues estimar cuál es el consumo anual de la energía. Como veis, pues aquí tengo una opción de todas estas, pues que el consumo anual es de 4.200 euros frente a este que es de 5.500. Cambiando los sistemas de climatización, cambiando distintas configuraciones de fachada, porque aquí tengo lo que es la fachada, lo que es el recubrimiento, y le puedo decir los valores del acristalamiento, digamos la resistencia térmica de los muros, de las plantas, de los forjados, las infiltraciones de las ventanas, los acristalamientos de cubierta, la cubierta. Entonces, en función de yo cómo mueva estos valores, puedo plantear un material u otro. Y yo creo que más o menos todo lo que evidentemente no puedo presentar todo completamente, pero habéis visto cómo hemos salido de unas líneas de CAD. Podemos hacer un modelo prácticamente que me permita llevar al layout y sacar toda la documentación, todos los planos que necesito,
todavía necesitamos visar los proyectos, todavía necesitamos tenerlos en papel, pero si nos vamos a Trimble con él, llegará un momento donde nosotros saquemos el móvil del bolsillo y tengamos los planos o una tableta y tengamos los planos y tengamos las medidas ahí, no haga falta generar una documentación en formato CAD o en formato 2D, porque yo puedo acercarme a esta zona y consultar la medida directamente dentro de mi teléfono o de mi tablet de cuánto mide exactamente este elemento. Y poco más, no sé si hay alguna consulta o tenéis alguna pega, sé que he ido muy rápido, pero quería que vieseis un poquito la amplitud de todo lo que nos ofrece SketchUp y su entorno. Estamos en familia, si alguien quiere preguntar algo, alguna duda, simplemente que abra su micrófono y ya está. ¿Y alguna preguntilla por ahí? No, bueno. Resumiendo lo que hemos visto hasta ahora. Primero, si usas Debug para dibujar en 2D la planta hemos tardado 10 minutos en dibujar una planta estrecha. Eso te permite un ahorro de dinero enorme al año frente a otros programas de CAD y un ahorro de tiempo espectacular. Además, si una vez hecha la distribución no sigues generando planos por capas en Debug o en el programa de 2D que se quiera, AutoCAD o el que sea, sino que con ese fichero de WG lo pasas a SketchUp, puedes generar la maqueta y de la maqueta automáticamente generar todos los planos. Y eso supone, en edición de planos de un proyecto básico, un ahorro del 50%. Es decir, que esa evolución de abandonar un poco el 2D, como se hacía hasta ahora, y pasarse a que los planos los genere la maqueta, supone un ahorro de tiempo brutal. Vale. Eso se ha visto ahí claramente. Luego el paso al render. Los programas de render que tenemos son ahora potentísimos. La inteligencia artificial está en mantillas, pero ya se puede usar de forma fiable y va a aumentar mucho en el futuro. Y tanto SketchUp como Twinmotion están investigando mucho en inteligencia artificial, no solamente para crear un render, sino para crear el proyecto con distribuciones, medidas, presupuestos, etc. Vale. Esa es la primera parte que hemos visto, o sea que cambiar de sistema te va a permitir unos proyectos de mucha más calidad y con un ahorro espectacular de tiempo. La segunda parte que ha mostrado Rafa es que en SketchUp hay muchas más cosas, porque la idea que se tiene de SketchUp es un programa que lo usan los niños. Y es verdad, lo usan los niños. Lo que a mí me parece magia, pero no solamente lo usan los niños. Ya hemos visto que tiene una potencialidad enorme. Y esa potencialidad tiene una cualidad que es de SketchUp también. Y es que sea lo que sea, por complicado que parezca, va a ser muy fácil ponerlo en marcha. Si vas a Sephora, que aparece un montón de cosas, cuando te pones dices, pues esto es fácil. Si vas a Profile Builder, dices, joder, qué bien. O sea, se aprende con bastante naturalidad y mucho esfuerzo en comparación con otro software. Vale, esa es la segunda idea. Y hay mucho más, O sea, hay cosas como lo que hemos visto que ha sido espectacular, pero hay todavía mucho más. Y bueno, vamos a dar paso a un tercer bloque, porque estamos viendo de lo que nos ha pedido el colegio es ver posibilidades de cosas que hay para ver si podemos salir de lo que estamos haciendo a piñón fijo. Entonces, el tercer bloque es un programa fantástico. Para los que habéis hecho un curso de Revit o de programas de este estilo, este programa es del estilo, excepto porque es mucho más fácil de aprender, mucho más potente. Y como todos los que tenemos en ISCAR, se comunica con todo. O sea, que no te va a excluir porque uses un programa y otro colega use otro. ¿Vale? Y para eso damos paso a
a que se muestre el programa de Revit, que lo va a mostrar Alexandra, perdón, de Revit, disculpadme, de Edificius, que lo va a mostrar Alexandra desde Italia. Vale, así que Alexandra, adelante si quieres. Muchas gracias, Julio, por esta presentación. Voy a compartir un momento mi pantalla para que podamos empezar esta tercera fase de la charla, ¿no? Vale, gracias. Como lo ha dicho Julio al inicio, vamos a visualizar ahora otra alternativa, ¿no?, de software que nos ayudará a agilizar el tiempo del técnico y a obtener, obviamente, resultados profesionales, ¿no?, con una solución que es intuitiva y, digamos que, más accesible económicamente, por así decirlo. Vamos con la introducción de lo que es el programa Edificius. Edificius es una sola solución software que nos permite, obviamente, utilizar diferentes funcionalidades, entre ellas el diseño arquitectónico. Vamos a poder generar, obviamente, modelos BIM de la disciplina arquitectónica, así como diseño de interiores. Vamos a poder modelar también elementos de edificios históricos. En el caso de rehabilitaciones también de este tipo de estructuras será bastante útil. Podremos modelar el terreno, modelamos también algo de instalaciones MEP. Podemos también reconocer elementos desde una nube de puntos, gestionar temporalmente, bueno, realizar un Gantt en realidad de lo que sería el modelo, el presupuesto conectado al mismo y obtener obviamente herramientas que nos permitirán presentar el trabajo que estemos realizando de una manera bastante profesional con una sola solución software. Como lo ha dicho Julio también anteriormente, es integrable también con otros programas modeladores 3D y lo vamos a ver en este siguiente video, ¿no? En esta charla se ha hablado bastante de un momento que creo que se ha bloqueado. Ok, se ha hablado bastante del ahorro de tiempo. Es importante también este aspecto digamos, en la creación del proyecto y también en la obtención de los resultados. El ahorro de tiempo es bastante importante. Y Edificius nos permite ahorrar tiempo. ¿Por qué? Vean que la interfaz del programa es muy parecida a la interfaz de Office, bastante intuitiva. El programa también cuenta con, digamos, funcionalidades básicas y funcionalidades también que nos ayudarán a obtener resultados bastante profesionales. Y vamos a poder empezar a modelar directamente el edificio, la estructura, con elementos paramétricos, directamente. ¿Qué quiere decir? Que podemos empezar desde cero o utilizando plantillas, dibujos CAD, ¿ok?, como el que vemos actualmente, lo hemos importado al programa, y ahora vamos a poder reconocer estos elementos, ya sea de manera puntual o de manera automática, con las funcionalidades del programa. Vamos a ver un momento cómo podríamos proceder. Aquí vemos que el programa tiene diferentes elementos. Hemos dibujado un muro. Vean que no es un dibujo vectorial simplemente, lo veremos también en el transcurso del video, es la generación de un elemento paramétrico. Por lo tanto, para los que ya usan Revit también u otro software de autoría BIM, estarán también, ya digamos, sabrán ya cómo funciona este aspecto, pero el programa no nos permite simplemente dibujarlo sobre esta plantilla, sino también reconocer elementos como muros, ventanas, puertas, y aquí vemos cómo la maqueta se irá creando automáticamente. Entonces empezamos ya desde la creación de la maqueta como tal, ¿no? Podremos también empezar a trabajar a partir de rejillas magnéticas, ¿ok? Rejillas de referencia, y asociar, obviamente, información a los elementos que estemos dibujando. En este caso vamos a dibujar los muros y asociamos una estratigrafía específica a ese muro. Estratigrafía que encontramos en nuestra librería de objetos BIM online, o digamos del programa, que es bastante amplia, o estratigrafías que podemos crear nosotros mismos para, obviamente, personalizar el proyecto como lo deseemos. Podemos igualmente dibujar puntualmente o con ayuda de las funciones aceleradoras obtener rápidamente el reconocimiento de estos elementos a partir de los ejes. Vamos a poder utilizar teclas aceleradoras, ¿no?, del teclado para poder dibujar rápidamente, y así, como pueden ver, obtenemos, digamos, la planta tipo de este ejemplo. Vamos a ver
que con las teclas también podemos actualizar la alineación de los muros, vamos a poder seleccionar un grupo de elementos y cambiar una característica del mismo, como por ejemplo en la estratigrafía, y vean cómo en el 3D obtenemos la visibilidad de estas capas de materiales, y no solo en el 3D, vamos a poder también visualizarlas en los planos, ¿no? Que se generan también de manera automática con un clic. Entonces, tenemos también el control de lo que estemos realizando, tenemos la asociación de elementos, así como hemos podido dibujar, empezar a dibujar en planta, en 2D, vamos a poder dibujar también en 3D, aquí estamos dibujando un vano, una abertura, le damos una propiedad, a la derecha siempre obtendremos la propiedad, podemos utilizar este vano como referencia para dibujar otros objetos, por ejemplo, y vean cómo rápidamente podremos también cambiar las características de un grupo de elementos y vean cómo el programa adapta, ¿no? esta característica, este marco que le hemos dado a los dos huecos dependiendo de su forma. Así como hemos dibujado los elementos, podremos ir dibujando las puertas, las ventanas. Repito, tenemos una amplia librería de objetos BIM que podremos personalizar también, podremos crear nuestras propias librerías y aplicarlas rápidamente, posicionándolas siempre con las teclas del teclado para indicar sentido y dirección de abertura, por ejemplo, tipología de puerta. Todo lo podemos controlar siempre en tiempo real en nuestro modelo 3D. Luego, para elementos más complejos, como pueden ser las escaleras, rampas, falsos techos, cubiertas, bóvedas, tenemos este editor especial que nos permite añadir elementos, vean que el menú se contextualiza con elementos, en este caso de la escalera, y trabajamos siempre en el 2D porque tenemos la posibilidad de dibujar polilíneas. Estos elementos se convierten en polilíneas, por así decirlo, ¿no? Son flexibles y vamos a poder conectarlos unos entre otros. Mientras vamos conectando estos elementos, vean cómo el programa está construyendo el 3D y calculándonos la altura de contrahuella necesaria obviamente, para esta escalera dibujada. Tenemos menús de visibilidad, tenemos la posibilidad de dibujar elementos a partir de estos objetos que ya hemos dibujado. Por ejemplo, queremos dibujar esta barandilla, lo podemos utilizar los Snap 3D que nos deja la escalera para dibujarla. Obviamente, una vez dibujado este elemento, yo puedo editarlo, puedo seleccionar el modelo de barandilla que necesito, puedo volver a posicionarla diversamente y efectivamente podré ser libre, ¿no?, de dibujar cualquier elemento de cualquier modelo. Tendremos también cajas de herramientas bastante útiles como esta de filtros de selección que a partir de propiedades de estos elementos yo puedo seleccionar un grupo de entidades para, por ejemplo, cambiarle una característica, para visualizar la información de la misma. Forjados, cubiertas, podemos nosotros dibujar cualquier tipo de elemento arquitectónico. En este caso también podemos dibujar elementos estructurales como pilares, vigas. Obviamente el programa es para el diseño arquitectónico, por lo tanto no comprenderá el cálculo de los mismos. Podremos también, obviamente, esquematizar los niveles, ¿no?, los planos que tendrá las plantas, que tendrá nuestro edificio. Vemos que tendremos el control también de las cotas y la altura de cada planta, y el programa nos las esquematiza. Y vamos a poder, imaginemos que hemos creado esta planta tipo en la planta baja, en este caso, y necesitamos reproducirla en todos los niveles superiores. Esto es muy fácil de realizar con el programa porque efectivamente tendremos la caja de herramientas copiar, que nos permite copiar todas las entidades, solo algunas, las seleccionadas, a los niveles de destino. Y vean cómo rápidamente el programa nos ha permitido replicar, ¿no?, los mismos elementos en los planos superiores. Vamos a poder también editar estos elementos, ¿no?, porque digamos, el modelo como tal, replicado, no está enlazado entre sí, por lo tanto yo podré eliminar partes de la volumetría que no me interesan, completar el modelo y obtener, digamos, el resultado que queramos. Tenemos funcionalidades de copiado y pegado de propiedades, en este caso de las ventanas, vemos cómo rápidamente en el 3D podremos alinear estos elementos para tener una precisión más curada. Podremos aplicar materiales HD, en este caso los materiales de acabados se aplicarán con un solo clic en las superficies del modelo, pero tengamos en cuenta este punto porque más adelante visualizaremos
¿Qué podremos obtener con estos materiales HD? Ahora tenemos una representación bastante simple de los materiales, pero en los ambientes de renderizado y también con el renderizado estático tendremos resultados bastante profesionales. Tengamos en cuenta este punto. Y bueno, aquí también estamos terminando, por ejemplo, de aplicar una cubierta. Vean que el mismo editor 3D de las escaleras se ha activado. Podremos generar los faldones de manera automática con el autofaldón, o nosotros mismos dibujarlos, modificarlos, darle una pendencia diferente, una inclinación diferente, y obtener, obviamente, bastante rápidamente nuestra solución, nuestro tejado. ¿Qué integraciones comprende el programa Edificios con otros modeladores 3D? Comprenden, digamos, integraciones con SketchUp, con Blender y también con Rhino Grasshopper. Si seleccionamos una parte del modelo de edificios y nos integramos con SketchUp, por ejemplo, vean que se abre el programa SketchUp y vamos a poder dibujar sobre este modelo de edificios como referencia. Vean que está el modelo en gris y nosotros podremos dibujar encima, digamos, de este modelo para tenerlo como base. Podremos dibujar elementos que podrían ser difíciles de dibujar con software BIM, como por ejemplo las letras en 3D, o también elementos de detalles estructurales, dependiendo de lo que necesitemos. Estos elementos tienen una consecuencia en el modelo. Vean que al cerrar SketchUp se ha importado automáticamente este bloque que nosotros vamos a poder modificar, vamos a poder darle otro material, otra dimensión, lo vamos a poder guardar en nuestra librería para utilizarlo en otros proyectos, copiar y pegarlo rápidamente en nuestros proyectos. Tenemos otro ejemplo de integración con SketchUp. En este caso estamos tratando de realizar un elemento cercano a una viga, por lo tanto tendremos la facilidad de utilizar esta integración. Si nosotros ya sabemos utilizar SketchUp, muchísimo mejor, porque nos facilita el trabajo del técnico, ¿no? Aquí vemos cómo se importa rápidamente este elemento y los materiales se asumen automáticamente. Vean digamos, el material importado directamente del programa SketchUp. Esta segunda integración es con Rhino Grasshopper. Nosotros sí seleccionamos elementos para tener como referencia y activamos la integración con Rhino. Vamos a poder, obviamente, dibujar elementos mucho más complejos también, en este caso, para importarlos al programa Edificios y obtener planos, render y toda la información disponible. Para los usuarios de Revit vamos a poder también importar elementos de formato RFA a través de nuestra plataforma colaborativa que se conecta con Edificios. Rápidamente podremos importar este tipo de objetos con estos formatos también al programa. Otra novedad en realidad del programa Edificios en estos tiempos es que vamos a poder modelar bóvedas, elementos que están presentes también en edificios históricos, no solo bóvedas, también los nervios de las mismas. Vamos a poder modelar forjados de madera, vamos a poder modelar también, bueno, estudiar más que todo la fachada con elementos como la ortofotografía. Esto es un elemento bastante interesante porque al generar una foto, ¿no?, de la fachada de este convento que hemos reproducido en Edificios, vamos a poder no solo visualizar efectivamente la textura de esta fachada, sino aplicar entidades paramétricas de lesiones y degradaciones. Esto nos permite tener obviamente un control visivo del estado actual de esta estructura y indicarle al programa efectivamente dónde están estas lesiones y degradaciones, indicándolas con modelos. ¿Qué quiere decir esto? Que no voy a dibujar simplemente una mancha sobre la pared y listo, y indicar que hay una degradación. La degradación y la lesión es una entidad paramétrica, por lo tanto, yo le voy a asociar una tipología de degradación, yo le voy a dar una descripción y una representación de la misma. Tendré información sobre esa degradación, ¿no? Simbología, tendré representación, aquí como lo podemos ver, en la fachada voy a poder etiquetar estos elementos automáticamente y reportar información del mismo. Podré obtener leyendas de estas mismas degradaciones, tablas, ¿no?, con el resumen de lo que estamos viendo en el plano. Siempre gracias a la integración con nuestra plataforma BIM vamos a poder importar nubes de puntos al programa. Todo esto sin necesidad de algún plugin o algún otro software.
vamos a poder abrir nubes de puntos de dimensiones también grandes para generar el gemelo digital. En este caso, al abrir la nube de puntos, vean cómo se puede visualizar en anteprima, en vista previa, esta nube. Vamos a poder recortar las partes que no nos interesan. En este caso queremos simplemente esta parte central de la nube. Y al importarla en edificios, la nube se va a comportar como un bloque. Este bloque, pero lo vamos a poder, primero que nada, posicionar como lo necesitemos, ¿no? Orientarlo, digamos, en nuestro plano de trabajo. Y luego vamos a poder realizar secciones, sea horizontales que verticales, un número ilimitado de secciones, que nos van a permitir visualizar internamente, si la nube lo permite obviamente, la distribución de este edificio. Esto no solo nos permitirá obtener una visión, ¿no?, de lo que sería la estructura, sino también las medidas de la misma. No vamos a necesitar tener que ir a medir efectivamente, porque ya el programa nos reporta, gracias a esta nube, la información de mediciones. Entonces, nosotros simplemente tendríamos en este caso que decirle al programa cuántos niveles tiene este edificio, indicándolos la altura gracias a los puntos de esta nube. Vean como simplemente indicando los puntos, el programa ya nos toma la altura, por lo tanto esta nube ya está escalada. Y al generar, por ejemplo, los cortes horizontales, obtendremos la distribución de las plantas. ¿Qué sucede con edificios que tienen funcionalidades automáticas que nos permiten detectar, por ejemplo, estos muros con respecto a su espesor, a su altura, anchura? Vamos a poder nosotros confirmar las medidas directamente desde esta ventanita que se abre y generar el diseño. Podremos generar también muros con espesor variable, puertas y ventanas de manera automática, las podemos reconocer. ¿Qué quiere decir de manera automática? Vamos a poder reconocer las medidas de estas puertas y ventanas automáticamente. Vean cómo rápidamente yo puedo visualizar y confirmar las medidas que ya me da el programa, o posicionar los puntos de la puerta con respecto a los puntos de la nube. Bastante interesante. Vamos a poder también realizar lo mismo con las ventanas. Vean cómo el programa me recorta solo esta parte de la nube de puntos para que yo pueda tener el control de efectivamente el tamaño de lo que será esta ventana. Y así sucesivamente, gracias al menú de visibilidad, yo voy a poder esconder la parte de la nube que no me interesa, visualizar solo las secciones de la nube, por ejemplo, o solo el modelo, y obtener el gemelo digital en pocos, digamos, con pocos clics y de una manera bastante intuitiva. No les niego que efectivamente es una tecnología bastante avanzada. También dependerá mucho de la precisión también de la nube de puntos, pero sí vamos a obtener, gracias a las funcionalidades de edificios, también rápidamente planos, como pueden ver aquí, con un clic obtendremos ya la distribución de esta nube, digamos, de esta planta de la nube, ¿no? Gracias a los elementos paramétricos que hemos dibujado con la misma. ¿Qué otra cosa podremos obtener en edificios? Hablando de planos, al hacer clic con la entidad plano, obtendremos la planta del nivel de referencia de manera automática, planta que podemos personalizar con los estilos como lo necesitemos, como lo queramos. Podemos crear estilos de nuestros directamente y aplicarlos de manera automática a todos nuestros proyectos, ¿no? Podemos añadir información de acotado, en este caso acotado de ambientes, acotado automático de toda la parte interior de nuestra planta, por ejemplo. Podremos aplicar acotados lineales. Vean cómo aquí estamos dando la información a esta vista del modelo, porque esto es un solo modelo 3D que hemos creado. El programa nos saca las vistas de este modelo y vamos a poder darle información a las mismas. En este caso el acotado lineal nos permite acotar también de manera interna nuestro plano. Vamos a poder indicarle escalas, referencias a la estratigrafía. Vamos a poder aplicar la leyenda de estratigrafías presentes solo en esta planta, por ejemplo, todo de manera automática. Ven cómo rápidamente hemos sacado esta información. Podremos etiquetar la carpintería, las puertas, las ventanas, para obtener también leyendas de carpintería. Todos los elementos que hemos dibujado los podremos ver reflejados en tablas en nuestro navegador. Por lo tanto, tendremos siempre las medidas y los valores de cada elemento y de cada superficie, cada volumen de entidad.
Así como creamos las plantas, creamos también las secciones y los alzados con una línea de referencia. Vean cómo rápidamente yo me puedo personalizar los alzados, las plantas, las secciones, activando, desactivando sombras, activando, desactivando las capas de los materiales, por ejemplo, de los bloques, dependiendo de lo que necesite hacer. Como es un software BIM, obviamente todo está conectado, por lo tanto, si yo modifico el proyecto sucesivamente una vez que he creado los planos, estos se van a actualizar de manera automática. Igualmente, si yo modifico los planos, se actualizará obviamente el proyecto 3D. Por lo tanto, es una misma visión del modelo, digamos, es un solo modelo, perdón, pero con diferentes puntos de vista. Podremos también generar representaciones como el corte axonométrico, que nos permite cortar esta sección que hemos realizado en el 3D y personalizarla para presentársela al cliente, obviamente, de la mejor manera posible. Además de esto, el programa cuenta con un motor de sombras que nos permite estudiar la incidencia solar. Si nosotros le indicamos al programa un punto específico central, en realidad el programa no, lo digo desde ahorita porque lo preguntan bastante todos nuestros usuarios, no realiza la georreferenciación del modelo, pero sí vamos a poder georreferenciar un punto central de este modelo con latitud, longitud y altitud y zona horaria para obtener esta simulación del sol, ¿ok? La simulación es bastante parecida a la realidad, podremos orientar el modelo correctamente, obviamente, para obtener el resultado lo más parecido a la realidad posible y visualizar cómo se comporta el sol en cualquier época del año. Importante también entender es que todo lo que hemos realizado en edificios puede ser exportado, toda la información 2D puede ser exportada en formato de XFDWG y la información 3D puede ser exportada en formato VJ, SketchUp, colada, en formatos STL o PLY, que son formatos de impresión 3D, y en formato IFC. Edificio está certificado por Building Smart International, la compañía que ha creado este formato, para la importación y exportación de este formato al programa. Por lo tanto, garantizamos que la información no se pierda. Y como lo ha indicado nuestro compañero Rafa anteriormente, la colaboración también es importante. Por lo tanto, también Edificios es compatible con el formato IFC. Podremos importar un modelo, por ejemplo, de Edificios, un modelo IFC generado por cualquier software BIM a Edificios y el programa va a ser, digamos, va a poder reconocer elementos como muros, ventanas, puertas, ambientes y cubiertas de manera automática. Por lo tanto, si nosotros queremos convertir un IFC en un modelo nativo de edificios, lo vamos a poder hacer rápidamente con el programa. Viceversa, vamos a poder exportar también el modelo IFC para compartirlo con otros colegas, con otros técnicos que utilicen otras soluciones BIM, ¿no? Y utilicen otras plataformas que acepten este formato. Esto es importante porque efectivamente hoy en día no estamos enlazando a un técnico a utilizar una solución obligatoriamente, ¿no? Somos libres de utilizar las soluciones que necesitemos utilizar y que más se adapten a nuestra manera de trabajar y a nuestras necesidades. En fin, también vamos a tener un ambiente de terreno, de modelado de terreno. Vean cómo podemos importar una parcela o una sección terrenal a edificios gracias a la integración con Google Maps y vamos a poder visualizar, ¿no? y posicionar nuestro modelo en esta importación de terreno, o también podemos reconocer curvas de nivel a partir de planos CAD. Aquí tenemos un plano CAD importado en el programa. Nosotros simplemente dibujamos el perímetro del terreno, que por defecto será siempre horizontal, será plano, y con las curvas de nivel podremos dibujarlas manualmente o reconocerlas automáticamente con la varita mágica. Y vean cómo estas curvas de nivel ya vienen de un programa CAD con información de coordenadas X, Y y Z, y nosotros las reconocemos. De aquí, este ambiente, vean que los ambientes de edificios en realidad se gestionan en la parte inferior izquierda. Aquí yo puedo cambiar del ambiente arquitectónico. Una vez que he terminado el arquitectónico, puedo pasar al terreno, al ambiente GAN, del presupuesto, MEP, independientemente del trabajo que esté realizando actualmente, puedo cambiar de ambiente y el programa me mostrará mi proyecto en estos diferentes ambientes. En este caso, en el ambiente terreno, toda la interfaz se contextualiza con funcionalidades del terreno como el movimiento tierra, como lo pueden ver aquí, que podemos utilizar para crear rellenos o crear también excavaciones, taludes. Todo lo tenemos controlado, por lo tanto, toda la información que
hemos, digamos que contendrá este movimiento de tierras, la podemos visualizar aquí, información como metros cúbicos de excavación o de relleno, la superficie en planta o efectiva de esta, digamos, de esta forma que he dibujado. Obviamente las formas podremos dibujarlas de manera irregular, somos libres, no todo tiene que ser obviamente regular y ortogonal, también podremos dibujarlo de manera irregular. Y todos los elementos que dibujemos en este ambiente se comportan como una polilínea. Por lo tanto, calles, piscinas, bancales, todo lo podemos dibujar con una simple polilínea y luego parametrizarlo, ¿no? Configurarlo, como digamos, añadiendo un talón a esta calle, añadiendo un sólido, sea a la izquierda que a la derecha, que nos va a representar la acera, por ejemplo, y así rápidamente obtener un modelo, digamos, a presentar. Podremos también dibujar vegetación, tenemos una librería amplia de varios objetos BIM, no solo estratigrafías, puertas y ventanas, sino también perfiles, vegetación, bloques 3D. Nuestro programa también se conecta con la warehouse de SketchUp, por lo tanto vamos a poder importar una infinidad de bloques 3D de muchos formatos, no solo SketchUp, ¿ok? También tenemos el ambiente MEP, que está aquí abajo, vamos a poder dibujar instalaciones mecánicas, hidráulicas y eléctricas. Esto es una referencia, obviamente, solo de modelado de instalaciones. Actualmente el programa no calcula las instalaciones, simplemente nos permite modelar, pero tiene una manera de trabajar bastante interesante porque no solo podremos dibujar en planta, como lo hemos visto, sino al dibujar en 3D las instalaciones, el programa nos permite tener una visual de la misma. Aquí vemos cómo estamos dibujando los ductos y el arquitectónico se esconde para que nosotros podamos tener una visual completa. Los codos y conexiones se dibujan automáticamente gracias a nuestra función SmartMap, que nos detecta efectivamente las formas de las conexiones y los codos. No tenemos que dibujar, como pueden ver aquí, codos, simplemente dibujando un percurso con este cubito de 3D, obtenemos el diseño. Obtendremos también planos con información sobre estos elementos, podemos etiquetar todo lo que vemos en todas las entidades MEP que obviamente que estén presentes, y podemos ensamblar nuestro plano ejecutivo para presentarlo. Tenemos también un módulo de presupuesto, todo integrado en el programa, lo repito, que nos permite enlazar partidas de precios al modelo BIM. Esto nos permite tener el control de todo lo que estamos realizando. Si abrimos un cuadro de precios, en este caso podemos abrirlo también en formato S3 o en formato DCF, que es nuestro formato propietario. Buscamos en la partida de precios que queramos y la enlazamos a la ventana, por ejemplo, que hemos seleccionado. Al enlazarla podremos aquí también, organizar el presupuesto en categorías si lo necesitamos. Nuestro editor de metapresupuesto nos pregunta cómo queremos determinar la línea de medición. Esto lo hacemos una sola vez, indicamos la anchura y la altura de la ventana con variables, y el programa automáticamente nos va a calcular no solo, obviamente en este caso, la superficie de la ventana, sino también el coste que tendrá gracias a esta partida de precios que hemos enlazado. Al seleccionar todo el modelo, podremos ver con filtros de selección también las ventanas que existen en este espacio y elegir si presupuestarlas solo algunas o todas de la misma manera. Vean cómo automáticamente el programa me extrae las mediciones, ¿no? Las cantidades de mi proyecto de manera fácil y rápida. Aquí hacemos otro ejemplo, estamos seleccionando un ambiente y vamos a presupuestar, por ejemplo, el revoque interno o la pintura, ¿no?, de este ambiente que hemos seleccionado. Enlazamos la partida, todo tiene siempre la misma funcionalidad, digamos, en la misma manera de uso, y aquí en vez de escribir la línea de medición, vemos cómo el programa nos reporta todos los modelos de medición disponibles para esta entidad ambiente. Me dice, bueno, con este ambiente tú puedes medir los interruptores, puedes medir el volumen neto de ese ambiente, el volumen de la losa o la superficie, que es la que nos interesa, ¿no? Sin alicatado, el neto de huecos, más la superficie del cielo raso. Y aquí el programa automáticamente nos posiciona las variables. Yo puedo crear mi propio modelo de medición y utilizarlo en todos los proyectos que necesito. Y vean cómo el programa aquí me reporta la información de la superficie de nuestras paredes con la detección de todos los huecos y ventanas. Y puedo elegir aplicar esta misma línea de medición a todos los ambientes. Vean cómo obtengo automáticamente las mediciones, los valores y el presupuesto del proyecto. ¿Cuál es la ventaja, ¿no?, de este presupuesto? Que obviamente yo tengo el control. Si yo selecciono una ventana en el 2D o en el 3D, me resalta el programa la ventana del presupuesto, ¿no?, siempre donde se suma o donde se resta.
Y viceversa, si yo selecciono una ventana desde el presupuesto, la puedo visualizar en 3D. Vean como si yo cambio la geometría de esta ventana, se actualiza también la cantidad, ¿no? y los valores que el programa me ha indicado en el presupuesto. Obviamente, esto nos permite tener bastante confianza, ¿no?, con lo que estemos realizando en el proyecto. No solo se va a actualizar el presupuesto, se actualizará también el modelo 3D, los planos que hemos realizado, entre otras informaciones. Todo el presupuesto es exportable en formato DCF, que es nuestro formato Primus, Doc o también Doc para Word o también Excel, y por último BC3, también vamos a poder exportar este presupuesto. ¿Qué sucede? Que además de todas estas funciones, el programa cuenta con un ambiente de renderizado en tiempo real, sin necesidad de plugin, lo repito, que me va a permitir tomar fotos, visualizar el acabado o generar recorridos para presentar el proyecto de una manera bastante profesional. Aquí el técnico tiene a disposición un motor de render que con muy pocas configuraciones, de hecho, creo que hasta ningún tipo de aporte del técnico vamos a poder obtener resultados de este tipo. Vean cómo vemos el acabado, ¿no? Muy para atrás, perdón. Vemos el acabado del pavimento. Este acabado es de esta manera porque hemos utilizado materiales HD con texturas dentro, ¿ok?, que nos permitirán visualizarla de esta manera. Puedo representar cualquier condición climática como la lluvia, por ejemplo, y visualizar cómo se comporta este material húmedo o mojado, cuánta luz refleja. Voy a poder activar o desactivar, por ejemplo, el efecto de la hierba, de cualquier densidad, altura, dimensión, color, y con cualquier tipo de rústico, por ejemplo, con margaritas, en este caso que le hemos aplicado, vegetación. Puedo realizar renderizados obviamente interiores o exteriores. Con la profundidad de campo me comporto como si tuviese una cámara fotográfica, ¿no? Y el motor de render es bastante potente, ya que vean cómo se comportan los rayos de luces en nuestra escena. Se llama renderizado en tiempo real porque si yo realizo modificaciones, vean cómo obtengo el resultado, sean los planos que en el 3D. Y con la nueva integración del Ray Tracing, obtendré obviamente un resultado más profesional. Por lo que resguarda el renderizado estático, el programa utiliza la inteligencia artificial para renderizar las escenas. ¿Para qué nos sirve la inteligencia artificial en este caso? Para obtener renderizados más rápidamente de cualquier otro programa y con un resultado bastante profesional. Sé que esta es mucha información del software. Rafa ha dicho que ha ido muy rápido. No creo que le haya ido muy rápido. Yo creo que aquí yo he pasado, digamos, bastante información en estos pocos 20 minutos. Quisiera preguntar si hay alguna duda con respecto al software, si hay alguna pregunta hasta ahora. Aprovecho para, obviamente, agradecer a Íscar por esta oportunidad, por la oportunidad de presentarnos hoy en esta charla. Ha sido de verdad un placer. Bueno, muchas gracias a ti, Alessandra, y al Colegio de Castilla-La Mancha. Bueno, ha sido un recorrido por distintas opciones y yo creo que todas ellas permiten disfrutar más la profesión, tener incluso posibilidad de mejor autoestima, ahorrar muchísimo tiempo y sobre todo aumentar la calidad de presentación y edición de los proyectos. Esto entra dentro de lo que yo comentaba, la filosofía de Íscar, que es que a nuestros usuarios les tiene que ir bien, eso es lo que nosotros queremos. Y bueno, esto ha sido un poquito mostrar esas posibilidades que yo creo que permiten vislumbrar el ir abandonando solo el 2D que se ha hecho hasta ahora, incluso abandonar también la maqueta como presentación final, sino que ya utilizar la maqueta como generadora de información y generadora de planos, que por otra parte creo que según avancemos los planos irán perdiendo tanta importancia porque tienes la misma información en 3D. Y esto es un poquito el resumen. No sé, Julio, muchas gracias. Me ha parecido a mí personalmente muy interesante. Creo que hay mucha información condensada en poquito tiempo, pero bueno, simplemente necesitamos un tiempo para asimilarlo.
Sí. Informar también a los asistentes que la jornada está siendo grabada y la pondremos a disposición de lo mismo por si necesitáis un segundo visionado, pero en principio lo que estabas comentando, las herramientas son muy interesantes y efectivamente el modo de trabajar pues se llevan muchos años trabajando de la misma forma y lo que se tiene que tender es a siempre se habla, pero intentar conseguir dar el salto a trabajar directamente en 3 dimensiones y que se vaya trabajando en un mismo modelo, pues como estábamos viendo, las instalaciones, la estructura, la arquitectura, y todo esto tiene que ser en 3 dimensiones. Ya te digo, la charla me parece muy interesante, un acierto hacer los diferentes programas en las diferentes fases que pueden hacer, como tenéis programas de todos los tipos, pero que lo que debe tender la arquitectura es a las últimas fases que hemos visto, a trabajar directamente en 3D. Sí, y sin desestimar ni mucho menos lo que es pensar el proyecto, el boceto, el croquis. O sea, que tenemos conectado desde ese momento hasta realidad aumentada, realidad virtual, gemelos digitales, 4D, 5D. O sea, tenemos toda esa fase y toda ella, que yo creo que es importantísimo, con una facilidad de aprendizaje espectacular. Yo sé que al ver tanta información parece, esto hasta que se vea y se aprenda, y os aseguro que no tiene nada que ver con otros programas en cuanto a curva de aprendizaje. O sea que son programas de cómo pasar a ese 3D sin morir en el intento. Aprovecho esto, ¿vosotros tenéis relación con gente que se dedique a formar sobre edificios, por ejemplo? Sí, sí, sí. Pues, la formación se puede hacer directamente desde Italia, la coordinamos, pero tenemos aquí personas en España para formaciones presenciales. Uh-huh. Sí. Vale, perfecto. Lo digo por el caso de que existan compañeros que estén interesados y demás, por saber que podemos contactar con vosotros. Sí, sí, bueno, claro que sí. Además, ya sin problemas, estaremos encantados. De Sí, acuerdo, pues Israel. sí, que por nuestra parte, en principio, si ningún Bueno, compañero tiene ninguna consulta más. pues nada, no sé, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos. Y si te parece, Israel, pues damos por finalizada la sesión y estamos a vuestra disposición siempre. De acuerdo, muchas gracias. Nada, gracias a todos. Gracias, Muchas Rafa y gracias a Alessandra. todos. Que tengáis un buen día. Gracias a Gracias por vosotros. reemplazar al equipo. Gracias, Jorge. Israel, adiós Hasta a luego. todos. Muchas gracias. Adiós.